escritores y de literatura. Esta vez con una obra muy famosa de Mary Shelley, que tuve la idea de hacer el video sobre este libro, Mary Shelley, porque un buen amigo, JR, es fan de este libro, de esta novela, y está próximo su cumpleaños. Entonces por eso fue que elegí este tema. Este libro de Frankenstein, de Mary Shelley, es una lectura que perfectamente pueden tener los niños de 10 años en adelante, también para los adultos, debido a que su lenguaje no es nada complicado, su narración es fluida, y una de las cosas que hacen muy buena esta historia es que tiene un argumento para cada uno de los sucesos. Entonces nos da un respaldo de cómo fue construyendo los porqués de la historia. Como dato curioso, podemos decir sobre Frankenstein que fue un reto entre varios escritores. Estaban compartiendo tiempo y tenían que estar reunidos, y como son escritores, para matar el tiempo hicieron un reto de a ver quién escribía la mejor historia de terror en ese tiempo que iban a estar juntos. Y de ahí salió la historia de Frankenstein, muy muy famosa, muy reconocida. De hecho, el monstruo de Frankenstein ha sido también muy tomado, muy a la ligera, incluso con una línea así como de burla, sin tomar en cuenta el respaldo de la historia. Voy a empezar por mostrar una edición que es la más viejita que tengo, la más antigua. Aquí, como podemos ver, se ve el clásico monstruo de Frankenstein, como todo mundo nos lo imaginamos, o como se ha hecho famoso más bien, porque si nos lo imaginamos sin ver una imagen, tal vez no nos imaginemos esto, ¿verdad? Tal vez nos imaginemos otra cosa, pero esta es la imagen que se ha hecho famosa y muy popular. Entonces, Mary Shelley creció en un ambiente muy culto. Siempre a su alrededor tenía gente que estaba enterada de los últimos sucesos, y de hecho en su época se dieron sucesos de la ciencia muy importantes. Y de ahí, de todas estas pláticas entre gente de ciencia, se le iban quedando acontecimientos. Que en algún país se hizo una prueba con electricidad en un cadáver y tuvo un movimiento. Eso sucedió previo al libro de Frankenstein. Entonces todos esos acontecimientos científicos le llegaban de primera mano a Mary Shelley, porque, como les decía, ella siempre estaba rodeada de gente, ya sea escritores, científicos, una sociedad muy actualizada, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos y todos estos nuevos descubrimientos, ella ya los tenía procesando en su mente, y cuando les llegó este reto fue el interruptor que hizo que su mente dara todos estos conocimientos para fundirlos en una historia que es esta. Un libro bastante corto, pero muy 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 interesante. Esta edición es la que estaba en mi casa cuando yo era niño, por eso se ve tan maltratada y viejita. De hecho, aquí podemos ver el año. La primera edición fue en 1980, pero bueno, sobrevive y todavía puede ser leído por bastantes más miembros de mi familia o amigos. Este libro siempre me atraía por la imagen que muestra al monstruo
el clásico, pero hay tantas interpretaciones del monstruo como ilustradores en los libros. Entonces, tal vez la mejor forma sea que nos den una portada que no tenga ninguna referencia, como esta, que es una versión que es más reciente, que ya leí con mis hijos, y que nos da una muy buena idea de lo que va a suceder. Si recuerdan, esta imagen es de la Capilla Sixtina, de una pintura de Miguel Ángel, en donde Dios toca su creación al ser humano. Entonces está muy bien la interpretación, y ya no pone un monstruo, ya aquí el que está leyendo ya se lo imagina, pero ya no tiene una referencia como esta, pensando que así tiene que ser. Entonces, creo que los libros que tienen este tipo de portadas son los acertados, porque ya el lector entonces se hace una idea de lo que lee, y no tiene algo así como ya predeterminado para estarse imaginando durante la historia. Entonces les decía que es muy bueno el libro porque nos da, todo tiene un porqué, no tiene saltos, tiene una línea del tiempo continua, toda la historia tiene una referencia anterior, no divaga, es muy concisa. Y como todos los libros, este tiene una interpretación o varias interpretaciones. Más bien dicho, tiene varias interpretaciones, y una de ellas no es tan conocida, que es la que voy a explicar. Porque originalmente, no sé si este lo dice, no, tampoco lo dice, pero la historia se titula Frankenstein o el moderno Prometeo. Tal vez más adentro sí mencione esto. Si ustedes lo buscan, van a encontrar que el subtítulo es el moderno Prometeo. Entonces, ¿por qué el moderno Prometeo? Si recordamos la literatura griega, Prometeo fue un titán. De hecho, Prometeo y Epimeteo, que eran hermanos y titanes, fueron agradables a Zeus, y por eso no fueron destruidos junto con los otros titanes. Y Zeus les encarga la tarea de poblar de criaturas la tierra. Y entonces Epimeteo empieza a hacer diferentes figuras de animales, todas eran de animales, pero les empieza a dar diferentes capacidades. Por ejemplo, las aves que vuelan, peces que están en el mar, animales rápidos, animales fuertes. Todos esos diferentes diseños los da Epimeteo. Mientras tanto, Prometeo ayudaba en el proceso de creación de estas criaturas. Pero Prometeo también quería su criatura, digamos. Y Prometeo diseña del barro al humano. ¿Le suena conocido eso? Una creación del barro. Bueno, pues en la mitología griega, Prometeo hace al humano del barro, y como las demás criaturas, las distribuyen en la tierra. Pero dentro de este proceso inicial, digamos, pues el humano era un animal más, porque comía de los frutos que se caían de los árboles. Digamos que era el hombre de las cavernas. Y Prometeo quería algo más. O sea, Prometeo
no quería que fuera un animal más, quería que fuera algo especial. Entonces decide ayudar al humano con algo que eleve su naturaleza. Y esto se le ocurre regalarle al humano es el fuego. Porque si el ser humano domina el fuego, pues tiene acceso a muchas cosas, a muchas cosas en su desarrollo. Y deja de ser un animal. Porque ningún animal domina el fuego, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer con el fuego? Muchísimas. Piensen en todos los procesos que necesitan del fuego, de las llamas, para terminar en un producto. Y así lo hace. Después para no hacer tan largo la referencia de la mitología griega, Prometeo roba el fuego sagrado del Olimpo y se lo entrega al humano. Y con esto, como ya decía, eleva su condición y entonces el ser humano pues ya es el que domina la tierra por el simple hecho de tener el fuego, de manejar el fuego. Pero dentro de este regalo venía también una consecuencia que fue la que no pensó Prometeo. Y esa consecuencia es de que el ser humano también pudo hacer armas con las que luchó contra sí mismo, contra otros seres humanos, para estar sobre ellos y destruir a su hermano, digamos. Entonces, la parte buena del regalo de Prometeo fue de que el hombre ya podía resguardarse, estar a salvo del frío, cocinar incluso la comida, ya podía la carne hacerle el proceso de cocerla con el fuego, tener alimentos de mejor calidad, asados. Pero la parte mala y la que nunca pensó Prometeo fue de las guerras entre ellos. Entonces, de algo que inicialmente iba a ser un regalo bueno, algo que hiciera a su criatura mejor, pues tuvo consecuencias que ya no se pudieron detener. Incluso Zeus después manda un castigo terrible a Prometeo, que lo pueden buscar en la red para ya no hacer más amplio esto. Pero la liga con el libro Frankenstein, ¿por qué es el moderno Prometeo? Porque en este libro, en esta historia, Víctor Frankenstein es la persona, el científico, que está aferrado, está obsesionado con la creación, con dar vida, con dar nuevamente vida, con trozos de cadáveres. Digo, esto no es nada que no se conozca sobre esta historia. Ustedes la van a leer y estas son pequeñas pistas que los llevan en la lectura. Bien, Víctor Frankenstein estaba obsesionado con que él podía dar vida si tomaba diferentes cuerpos, los unía correctamente por sus conocimientos de medicina o de anatomía y les imprimía una energía que los regresara a la vida. Esa es como que la base de la historia. ¿Y cuál iba a ser esa energía? Bueno, de esto que les estoy platicando, de que recopiló varios cuerpos, también nos imaginamos por qué el tamaño del monstruo era bastante grande, ¿no? Porque si un cuerpo tiene partículas o partes pequeñas, para unirlas pues necesita, entre más grandes más fácil unirlas, ¿no? Entonces de eso es de que crea pues, no sé si llamarlo monstruo, un ser muy grande por esta cuestión. Y aquí de estas dos versiones tengo este libro que me acaba de llegar, lo hice sobre pedido
y para mí es la versión más bonita de esta historia. Esta edición sí viene ilustrada, pero ahí donde me quedé en la narración, en donde el doctor Víctor Frankenstein estaba buscando un tipo de energía que le imprimiera a su criatura. Aquí se puede ver perfectamente, sí se ve, ¿no? El rayo, que incluso en esta edición, si lo movemos así, el rayo como que resalta plateado. Y bueno, pues quiero abrirlo aquí con ustedes para mostrarles. Yo esperaba que fuera más grande esta edición. Siempre cuando compro una edición ilustrada, en este caso como fue un pedido, pues no conocí el tamaño original. Ahora sí, ya no tiene papel. Ya saben, el olor a libro nuevo. Pero vean, instrumentos médicos, diagramas de anatomía y todos los conocimientos que tenía Víctor Frankenstein, sus dispositivos. ¿Y de dónde saca la energía? Pues del rayo. En una ocasión está en el bosque y ve que cae un rayo y ahí hace clic y dice, con esa energía bien canalizada, por medio de unos cables, bla bla bla, va a llegar a mi criatura o a mi ser y le voy a dar vida. Entonces, las ilustraciones son bastante buenas. Yo ya las había revisado en internet, de ahí que por eso lo pedí. Siempre un libro ilustrado, digo, inmediatamente se ve la calidad de las imágenes, no sé si ahí esté bien centrada. El tamaño de letra es bastante bueno también. Únicamente yo me hubiera esperado que fuera un poco más grande, pero está excelente. Bien, entonces ya expliqué por qué Prometeo se liga con esta historia. ¿Por qué es el moderno Prometeo? De hecho, cuando la gente escucha Frankenstein, el moderno Prometeo, piensa que es el monstruo. También mucha gente piensa que Frankenstein es el monstruo. Y no, Frankenstein es el creador. Es Víctor Frankenstein. Y Víctor Frankenstein también es el moderno Prometeo, ya que es el que le regala la vida, digamos, a este ser, pero no piensa en las consecuencias. Entonces, también esta historia se toma como referencia para aquellas personas que están obsesionadas, los científicos, los investigadores de nuevos medicamentos, y se les pone de ejemplo. ¿Hasta dónde es ético llegar? No te vayas a convertir en un nuevo Prometeo, en un nuevo Víctor Frankenstein. Entonces está muy bien asignado el nombre o el subtítulo del moderno Prometeo. Y bien, les comentaba que pensé en este video por JR, que es un fanático de esta historia. A sus hijos les va a encantar la historia. De 10 años en adelante lo pueden leer perfectamente sin temor a que sea algo que tengan pesadillas, porque se piensa de que es una historia de terror, ¿no? Y no, la verdad es una historia de cómo admirar las cosas que no vemos claramente en la vida cotidiana. Porque nosotros salimos, vamos a trabajar o a estudiar y ya no ponemos atención en el amanecer, en ese espectáculo de los astros que tenemos cada día, en la puesta del sol, en la salida, en las estrellas, en nuestros sentidos, palpando nuestro planeta, o sea, la hierba, los árboles, toda esa maravilla que el monstruo admiraba cuando tuvo que huir al bosque, porque por su aspecto pues todos pensaban que era algo maligno. Luego lo veían y querían matarlo. Lo primero que querían hacer es matarlo. Otra enseñanza, ¿no?
Si no lo conoces, pues conócelo primero. Pero bueno, así es la naturaleza humana. Y lo bello del libro, que no es una historia de terror, es eso, que nos recuerda que la vida es hermosa y que la naturaleza es hermosa, y nos olvidamos de admirarla en la vida cotidiana. Y no nada más eso, las relaciones interpersonales, no nada más la naturaleza, las relaciones con las personas. También nos recuerda que es algo de lo bueno de esta vida. Y que al revés, nosotros somos los que nos convertimos en un monstruo al no admirar esas cosas. Bien, pues tenemos las 3 ediciones. Edición de los abuelos. La curiosidad, ¿no? Siempre es bueno tener libros en la casa. Pero libros que sepamos que no les van a dar ideas raras a nuestros hijos, que se acerquen, que lo tomen por curiosidad y que lo lean. Decíamos de esta edición que la imagen es perfecta. Capilla Sixtina, Miguel Ángel, Dios y su creación. Y esta la voy a tener con mucho cariño aquí en mi librero, porque creo que es la mejor edición, la mejor edición en cuanto a ilustraciones. Porque de hecho, esta es la mejor, pero en traducción. La traducción es buenísima en esta edición. Y ya para cerrar esto, que creo que ya se hizo muy largo esta vez, quiero mostrarles esto que me prestó JR. Ya les decía que era su fan del libro de Frankenstein. Es una miniatura, no sé cómo le llamen, en donde ahí se puede apreciar bien, donde tenemos al monstruo, ¿no? Que es la imagen convencional. Yo los retaría a que cuando lean el libro se hagan su propia imagen de cómo sería esta criatura. Pero bueno, en este caso el fan JR es lo que tiene ahí en su cuarto. Y voy a poner también más adelante una imagen que me mandó de una pintura del arte callejero. Voy a ver si lo encuentro para mandárselos, y cada que él encuentra algo relacionado con la historia me lo envía. Pero siempre teniendo en mente esa lectura de que no es una historia de terror, es una historia que nos recuerda cómo no dejar de un lado las cosas hermosas que tenemos en esta vida. Y yo creo que con eso ha sido suficiente. Les doy las gracias, les pido que si les gustó le pongan like y comenten si ya leyeron la historia, cómo se imaginan el monstruo. Cualquier cosa que quieran agregar es bienvenida. Nos vemos, hasta luego.